señores, señoras, en nombre del Departamento de Humanidades de la Universidad del Pacífico que ha organizado esta actividad, quiero agradecer en primer lugar al doctor Jerónimo Pizarro, profesor de la Universidad de los Andes en Bogotá e investigador de la de Lisboa, por su disponibilidad y generosidad en compartir sus conocimientos con nosotros. Sus intervenciones, a la vez eruditas y de gran perspectiva, con seguridad animarán a varios de nosotros a hurgar más en ese iceberg que es la obra de Fernando Pessoa. En segundo lugar, debo agradecer a todos ustedes, cuyo interés y atención justifica ampliamente los esfuerzos realizados para que este ciclo de conferencias, dentro del cual se incluye el conversatorio Los futuros de Fernando Pessoa, que se desarrollará a continuación, se haya cristalizado. En tercer lugar, quiero agradecer a todos los que, con sentido artístico, capacidad técnica y simple organización, permiten que nos podamos sentar ahora a conversar sobre Pessoa. En esta última reunión programada del ciclo de conferencias El guardador de papeles del archivo a la edición, Jerónimo Pizarro expondrá un tema, el de la heteronimia, y luego Ani Bustamante, doctora en psicoanálisis por la Universidad Complutense de Madrid y autora del libro Los pliegues del sujeto, una lectura de Fernando Pessoa, editado por la editorial Biblioteca Nueva en 2010, Julio del Valle, poeta fino y filósofo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y Jorge Vice, profesor de la Universidad del Pacífico y de la Pontificia Universidad Católica del Perú, conversaremos y ampliaremos sus ideas. Le paso el micro a el doctor Jerónimo Pizarro. Muchas gracias. Hoy voy a ser mucho más breve. Como siempre, muchas gracias a esta universidad y a todos los profesores y todas las personas que han hecho posible este encuentro que hoy termina en la Pacífico, y yo creo que de la mejor manera, con una mesa redonda entre todos los que han sido tan resistentes, todavía aquí están, y los que vinieron también hoy tal vez por el tema de la heteronimia. Tengo material, pero voy a ser más bien rápido, explicando lo que para mí es muy interesante, que es esta distinción que Fernando Pessoa hizo entre obras ortónimas y heterónimas. Es una distinción original, es una distinción que se debe a Fernando Pessoa, a la que nos vamos a ir acostumbrando con el tiempo, como otras distinciones, y a veces olvidamos ya quién las hizo y en qué consisten, cuál es su historia. Y eso es un poco lo que yo quisiera explicar hoy. ¿Cuál es la historia de esta distinción entre obras ortónimas y heterónimas? Incluso para afinar conceptos que siempre es importante. Pensamos a veces en Fernando Pessoa y lo hacemos también en Antonio Machado, o pensamos en Fernando Pessoa y pensamos en sus múltiples personalidades, o pensamos en Ezra Pound, o en Robert Browning, o en otra cantidad de figuras. En Colombia yo pienso mucho en Porfirio Barbajakov, y tenemos que ver hasta qué punto podemos ecuacionar o no los conceptos de ortónimo, heterónimo, a lo que hicieron otras personas que también tuvieron rostros, máscaras poéticas, que también inventaron otros yos, que también inventaron figuras irreales, soñadas, y hasta qué punto lo que hace Fernando Pessoa, que es contemporáneo de lo que hacen muchos otros dramaturgos, poetas, novelistas de su tiempo, es más o menos lo mismo, y estamos hablando de un fenómeno parecido. Bueno, voy a pasar eso para imagen grande. Lo primero es que se utiliza mucho más la palabra heteronimia, es la que ha tenido más éxito y la que ha entrado ya a un par de diccionarios. En el sentido de la lingüística en español, que es el que está en la pantalla,
fenómeno por el cual dos palabras que corresponden a dos términos gramaticales en oposición proceden de raíces diferentes, pero solo en diccionarios portugueses, o prácticamente solo en algunos diccionarios portugueses, no en todos, tiene ya el sentido de despersonalización gramática asociado a la voz heterónimo. En español todavía no está en el diccionario de la Real Academia, tiene solo este sentido lingüístico. Y después hay un problema, en realidad, heteronimia, que es la palabra que usamos más y que tal vez se acerca más a la poética, a la poesía. No es la palabra que utiliza Fernando Pessoa. Nunca escribió heteronimia. Yo a veces tengo que comenzar por ahí como con un balde de agua fría, pero la palabra que escribe Pessoa, y la escribe muy poco y la escribe en los últimos años, es heteronimismo, no heteronimia. Heteronimia es una palabra que nosotros hemos inventado calcando la que ya usábamos y volviendo a la que ya estaba en los diccionarios. Y heteronimismo, que sí es la que utiliza Pessoa, se acerca menos a la poesía y creo yo, y más a una cuestión de un fenómeno incluso si quieren psicológico, psiquiátrico, y más al fenómeno que a la propia poética de la despersonalización. Entonces este es el sentido que tenemos en el diccionario español, y si vamos para heterónimo, que remite heteronimia, dice cada uno de los vocablos que constituyen una heteronimia, y ahí sí ese pequeño espacio, esa ventana para seudónimo, aunque lo primero que diría Fernando Pessoa es: por favor no se equivoquen, no crean que un heterónimo es un seudónimo. Pero es la relación más inmediata que suele hacerse. Pero, ¿qué es un heterónimo más allá de lo que enseña la lingüística? ¿Qué es el heteronimismo, para decirlo en palabras de Fernando Pessoa? ¿Cuál es la genealogía de la distinción entre obras ortónimas y heterónimas? Estas preguntas son pertinentes si tenemos en cuenta que tendemos a olvidar los autores de ciertas acepciones, vocablos y giros nuevos en una lengua, que Pessoa inventó los más recientes significados de heterónimo y ortónimo, y que estas palabras hoy forman parte de otros idiomas diferentes del portugués, como el español, el inglés y el francés, aunque no hayan entrado todavía en muchos diccionarios. Esta es una tabla usando una de las funciones de Google que a mí me gusta bastante. Muestra desde 1935, el año en que muere Pessoa, cuando la palabra no existe, o prácticamente no existe, hasta el año 2000, en que ha ido simplemente en ascenso, con algunos momentos importantes, no me voy a perder ahí, en que se publican ciertos libros, traducciones, y comienza a usarse en inglés heteronym mucho más que, claro, lo que sucedía en los años 30, 40. Comencemos por examinar la etimología de las palabras antes de plantear una genealogía. Heteronimio, o el vocablo pessoano heteronimismo, tienen el mismo prefijo de origen griego, hetero, que significa diferente, otro. Hetero se podría oponer a homo, que significa semejante, igual. Heterogéneo, homogéneo, son palabras que solemos usar. Pero Pessoa, en tiempos de discusiones ortográficas, lo opuso a orto, que expresa la noción de propiedad y se puede traducir correcto, justo o verdadero. Se puede pensar en heterodoxia, en ortodoxia. Un heterónimo sería pues un nombre diferente, ya que ónima es nombre en griego y ortónimo un nombre apropiado o verdadero. Al parecer, Pessoa ponderó y descartó otras opciones que solemos usar, como la de oponer alo, otro, a auto propio, o hetero o ajeno a auto propio. Si hubiera optado por esta última, se habría acercado a una distinción jurídica que se suele